Tal vez no todos estuvieron, pero anoche tuvimos culto. Tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Y algunas de las cosas que están en la pizarra son diferentes a las que teníamos en la última clase. Una pregunta era respecto a esto que está aquí, donde se explica la colocación de 2014 como ley dominical. Esta historia de 2014 es de hecho el asunto que va a llegar a nuestro estudio presente al colocar los puntos en medio. Esa fue una pregunta. Habíamos discutido también acerca de esta dispensación del 11 de septiembre del 2014. Necesitamos recordar que la prueba para esta dispensación fueron los 2520 y tiempo. Y lo que pudimos entender de este repaso que hicimos aquí era acerca del 126 y del 151 y del 63, siendo la mitad del 126, así como también lo hacemos con los 2520. Así también lo podemos hacer con el 126 y obteniendo así el 63. Y tenemos que estar acostumbrados a estos conceptos. Pues el 151 y el 63 son aquellos en los que nos enfocaremos de manera más enfática, porque va a ser el tema que queremos construir de nuestra historia. Pues ellas tienen una historia parecida para contar. Así que esos dos números serán los que estudiaremos a fondo, las historias a las que esos números nos llevan. Entonces, borra esa historia. También respondimos otra pregunta, donde se trataba de cuál era la prueba para los sacerdotes. Hemos considerado un estudio anterior. El anciano Parminder en la mañana estuvo hablándonos de la historia de la ley dominical para los 144,000. Es el tiempo de la lluvia tardía en esa ley dominical. Pero para los netineos es cosecha. Pero ¿cuántos mensajes tenemos en realidad? ¿Cuántos mensajes tenemos entre ese periodo? Uno que es para cosecha y el otro es para lluvia tardía. Entonces, ¿será que los 144,000 tienen un mensaje secreto que ellos no le están dando a los netineos? ¿Será que ellos tienen un mensaje interno y secreto que no comparten con los netineos en el tiempo de su lluvia tardía? Entonces, ¿cuántos mensajes hay en ese proceso? Un mensaje. ¿Será que alguien dijo que hay dos? Así que un mensaje. Así que cualquiera que sea el mensaje que los sacerdotes tienen, no, disculpen, que los 144,000 tienen, eso va a ser la lluvia tardía de ellos. Es el mensaje que ellos le dan a los netineos también, que será la cosecha, los cosechará a los netineos. No es un mensaje secreto. Es un mensaje siendo compartido entre dos grupos. Pero dependiendo en dónde se encuentren ellos en su experiencia, es un impacto diferente. Así que para un grupo va a ser como una lluvia tardía y para el otro es como una cosecha. Hay una diferencia en este periodo del crecimiento de ellos, del mismo mensaje. Siendo el mismo mensaje el que reciben, ¿cuántas pruebas puede haber
En el periodo de la ley dominical, al cierre de la gracia. Un seul. Tiene que ser la misma prueba. Mismo mensaje, misma prueba. Una prueba. Al llegar entonces a esta historia de acá, desde el 2014 al 2019, los netineos están en una línea de reforma. Esta no es la historia cosecha y lluvia tardía que estábamos hablando antes. Esta aquí arriba es la línea de los sacerdotes. Esta va a ser la lluvia tardía de los sacerdotes, pero el arado de los netineos. Pero para ambos grupos es la misma prueba. Ellos han pasado por experiencias similares, impactadas por el mismo evento. Los netineos, para mantener de manera simple, de 2014 al 2019, ellos han experimentado un aumento de conocimiento y tienen una elección, tienen dos opciones de las cuales escoger. Ellos pueden decidir entre Trump o Hillary Clinton. Podríamos también decir dos fuentes de información, pero también las podemos manejar este concepto como siendo dos personas. Y ellos tienen que decidir en esta historia entre dos opiniones opuestas respecto a Donald Trump, que serían las dos fuentes de información. Por lo tanto, en la historia de aquí encima, nosotros también vamos a tener que escoger entre dos opiniones acerca de Donald Trump. Somos impactados por los mismos eventos externos. Nosotros tenemos un mensaje profético y estamos trayendo otras historias. No entendí esa parte. Nosotros podemos identificar en esta línea de manera bastante precisa las cosas que acontecen, pero los netineos no pueden. Pero aún así, vemos una gran semejanza entre lo que ellos se supone que deben identificar y entre lo que nosotros debemos identificar. Ambos grupos van a tener que decidir entre dos opiniones acerca de Donald Trump, netineos y nosotros. Así que para entender la prueba, solo queremos y precisamos entender por qué un lado escoge a Trump. Eso lo habíamos explicado. Es por causa de teorías de conspiración, género y raza. Y no ha sido sino en los últimos 10 años solamente que por primera vez hubo un presidente negro y la oportunidad de votar por una mujer como presidente. Y esta elección entre un hombre blanco, un hombre negro y una mujer, estos asuntos han dividido a Estados Unidos. Y esa es la elección que los netineos precisan decidir cuál van a escoger en la dispensación del arado de los netineos. Así que puede parecer engañosamente simple decir simplemente teorías de conspiración, Clinton y Obama, género y raza. Pero vamos a expandir más en eso entonces y entender qué significan esos asuntos en el fin del mundo, teorías de conspiración, género, raza. Y es eso lo que quiero, en su mayoría, pasar el tiempo estudiando en esta escuela. Quiero hablar acerca de las implicaciones de esos tres puntos que están allí. Así que nosotros estamos en nuestra lluvia tardía y ellos en su arado. Estamos siendo probados, tanto sacerdotes como levitas como netineos, los tres grupos. Estamos siendo afectados por los mismos eventos externos. Hay diferencias respecto al mensaje que tenemos nosotros. Nosotros tenemos Pirro, la Segunda Guerra Mundial. Ellos no tienen Pirro, pero si ellos tienen células de memoria, ellos tienen la Segunda Guerra Mundial. Y hay uno de ellos que han identificado a Trump como Hitler sin usar profecía.
à la fois les Nétiniens et les Lévites, Nethinims and Levites. les Nétiniens et les Levitas y netineos han tenido que hacer eso. We asked last night Nos preguntamos la otra noche, this news article à ce que habíamos regarde pedido que se leyese ese artículo de Ciro from the New York Times. du New York que está en el Times. New York Times. Has everyone read that? Est-ce ¿Será tout que le todos monde a lu consiguieron ça? leer ese artículo? Has anyone read that? Est-ce que ¿Será que quelqu'un alguien l'a lo pudo leer? I see one hand. Veo una mano. Je vois une main. So I have class Sunday morning. Yo tengo clase en el domingo en la mañana, I'm going to trust that we have all read that by Sunday morning. así que yo espero que para el domingo en la mañana todos hayan ya podido leerlo. Tout le monde l'ait lu. I'm going to call names and have a quiz. Je vais, Voy a llamar a algunas personas poser y des voy a noms tener et leur un poser cuestionario des noms. a esas personas. Spot quiz. Va a ser So un- please read this slowly. Donc, una s'il especie de vous plaît, lisez, examen que voy a hacer. attentivement, doucement. And we're going to be giving out different news articles every day. Así que léanlo muy bien y prepárense que cada día vamos a tener nuevos artículos de periódico para Read one a day. aprender, leer. Y no va a ser mucho si los leen uno por día. So the history that we're looking into La historia que estamos buscando is our dispensation es nuestra dispensación 14 to 19. del 2014 al 2019. Particularly looked at this dispensation 16 and 18 and 19. Y particularmente nos hemos enfocado en 2016, 2018, 2019, Increase of knowledge formalization test. que son los hitos del aumento de conocimiento, la formalización y la prueba. But I want to focus on 2014, Pero me quiero enfocar ahora en 2014 take it to Millerite history, y llevarlo a la historia millerita see it as a midpoint. Et le y voir comme encontrar étant por un qué es point un punto en el medio, de mi-chemin. o cuál es el punto So system intermediario, el punto de la mitad en la historia millerita. 2014 midnight. Hermana Elisa, ¿cómo convertimos a 2014 en medianoche? 2014? Midnight. 2014. ¿Cómo convertimos a 2014 en medianoche? How do we make of 2014 midnight? Yes. Je me rappelle pas. Sister Iseline. Hermana Isolín, Donc on dit que 2014, decimos que es medianoche mediante un símbolo. When we do line upon line with the Millerite history and our line, Cuando lo colocamos línea sobre línea, comparándolo con la historia millerita y la nuestra. we can see that July 21st, on peut voir que Podemos le ver que el 21 21 de julio it's midway, es la mitad del camino, and o el punto intermediario, because July 21st is line with 2014, et parce que y le el 21 21 de juillet julio s'aligne queda avec alineado con 2014. 2014. we can say the same thing that 2014 is midway, On peut dire la même Entonces chose. podemos ver el mismo 2014, asunto c'est un siendo chemin 2014 el punto intermediario, symbolique. de manera simbólica. so it's midnight too. Donc c'est aussi minuit. Okay. Ok. Do you have anything to add to that? T'as quelque chose à ajouter? The question was why 2014 is midnight. La question c'était pourquoi 2014 c'est minuit? So July 20, I don't know, so I can add only details like July 21st is really the middle date between April 19 and October 22nd. Donc je peux ajouter des détails disant que Es la mitad entre el 19 de abril y el 22 de octubre, o sea, el 21 de julio. So there is 6 months, 6 months, a period of 6 months. Donc, il y a une période Tenemos un de periodo de six mois, 6 meses. So that in half we have 3 months et si on coupe en deux, on a 3 mois et 3 mois. in each part. 2014 it's Sunday law.
2014, c'est la loi du dimanche. Okay. Sister Corinne, Hermana Corinne, how do you see it as midnight? ¿cómo ves a 2014 siendo la medianoche? Je dirais la même chose qu'Isaline. I would say the same thing as Iselin. Do you want to rephrase it? Est-ce que tu veux reformuler, le redire avec tes mots? 21 juillet 1844, July 21st, 1844 El 21 de julio de 1844 c'est le milieu entre le 19 avril 44 et le 22 octobre 44. is the middle between April 19 and October 22nd, 44. es la mitad entre el 19 de abril y el 22 de octubre. À 22 octobre 1844, on a 6 mois. So April 19 to October 22nd is 6 months. Et 21 juillet 44, Del 19 de abril al 22 de octubre son 6 meses. July 21st separates the 6 months in 3 and 3. Y el 21 de julio separa 2 periodos de 3 meses. O sea, crea 2 mitades, So what do cada the una de Millerites do? 3 meses. Donc, qu'est-ce ¿Y qué que hicieron los les mileritas con eso? font de ça? c'est 21 juillet, c'est le cri de minuit. July 21st is the midnight cry. Que el 21 de julio era el clamor de medianoche. On a donné la date du 22 octobre pour dire que Jésus arrivait. Le retour s'était prévu pour le 22 octobre 44. It's when Samuel Snow predicted that the return would be October 22nd. Y es donde Samuel Snow dijo de que Jesús volvería el 22 de octubre. All correct? Donc, tout est correct. ¿Todo está correcto? There's a quote by Joseph Bates. Hay una cita de José Bates At midnight, que dice, a la Ah, the medianoche, dead of the night, Au milieu de la nuit, of the tarrying of the bridegroom, en el medio de la tardanza del esposo, a cry was raised. le se cri a levantó été- un clamor. So it's in the dead of night, Donc, c'est Así que vraiment au fue milieu de la nuit. en la noche, en la medianoche, right in the middle, justo en la mitad that time period, de cette de ese the periodo, midpoint, el punto en la mitad, el punto between medio, when the virgins go to sleep entre donde las vírgenes se durmieron and the bridegroom comes. y la venida del A cry esposo, is raised. se levantó un clamor. Soulevé. So they go to Matthew 25. Entonces ellos van a Mateo 25, They know that they're in the history of the 10 virgins. comprenden que están en la historia de las 10 vírgenes, They understand that they went to sleep at April 19, entienden de que se fueron a dormir el 19 de abril and then at midnight, y luego en la medianoche, the midpoint of this 6-month period, el punto en la mitad de este periodo de 6 meses, July 21 at Boston, el 21 de julio en Boston, Samuel Snow raises the midnight cry. Samuel Snow levantó el clamor de medianoche y luego fue creciendo realmente ahí en adelante. Boston, Concord, Exeter. De Boston al Concord y después a Exeter. It's from this understanding Así que es a partir de esta comprensión of Millerite history, de la historia milerita Matthew 25, y de Mateo the 10 25, virgins. las 10 We vírgenes. understand July 21 to be midnight or midway. Y entendemos que el 21 de julio es medianoche o el medio camino. July 21, El 21 de julio beginning of the midnight cry. es el comienzo del clamor de medianoche 2014 is the beginning of the midnight cry. y 2014 es el comienzo del clamor de medianoche. 2014 Por lo tanto, is 2014 midnight or midway. es medianoche o el medio camino 9/11 entre el 11 de septiembre 2019. y el 2019. Are we all okay with that? ¿Será que todos entienden eso? Do we have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? So then we ask the question, Entonces nos hacemos la pregunta, C'est la question. 2014, 2014, is it literally midway? ¿es literalmente el punto en la mitad? No lo es. So we went to this explanation. Entonces fuimos a esta explicación de acá. We drew out Millerite history, Habíamos dibujado la historia milerita, April 19, 19 de abril, July 21, October 20. 21 de julio, el 22 de octubre. It's the literal history. Es una historia literal littérale. It's to explain our history. y está ahí para explicar So nuestra as in historia. parables, Entonces, así como en parábolas, Dans les paraboles, first the literal, then the spiritual. primero lo literal, luego lo espiritual. spirituel, When we take the literal Cuando tomamos lo literal into our history, it y lo becomes symbolic. traemos a nuestra historia, se vuelve algo simbólico. 9/11 to 2019. Del 11 de septiembre al 2019. 2014 becomes the symbolic midpoint. Y 2014 se convierte simbólicamente en ese punto intermediario, punto medio. But we want to use this pattern again.
Pero ese patrón lo queremos usar una vez más. Our history is still the symbolic, Nuestra historia sigue siendo el simbólico, la historia simbólica, spiritual. y todos los que sean We want to use a different history to overlay on top of it. Pero lo que queremos hacer es usar una historia diferente ahora para ilustrar la nuestra. What history is that? ¿Y qué historia escogemos? It's the Civil War. La guerra civil. So when we go back to the literal, Cuando volvemos entonces a lo literal, a la historia it's literal, literally midway. veremos que literalmente esta aquí es But when we el make medio the camino, application, el 63. Pero al hacer la aplicación, it's first the literal, significa que primero lo then literal the spiritual. y luego lo espiritual. So 63 1863 literally midway es literalmente la mitad history of the Civil War. de la historia de la guerra civil. We take this literal history Y esta historia literal like a parable, la usamos como una make parábola a symbolic application. y hacemos una aplicación simbólica. So 61 to 65 Así que del 61 al is going 65 to explain to us nos va a explicar 9/11 to 2019. del 11 de septiembre al 2019. We also mentioned También hemos mencionado the French Revolution. la Revolución Francesa. We're not going to go into detail into the French Revolution. No vamos a entrar en detalle respecto a la Revolución I Francesa, just wanted us to see that we have a second witness. pero sí quiero que veamos que tenemos un segundo testigo Recognize this history para reconocer esta historia as revolution como una revolución inside the United States. dentro de los Estados Unidos. Are we all okay with that? ¿Será que todos estamos bien o entendemos eso? Taking the literal to a symbolic. Tomar una historia literal y aplicarla en la espiritual. So then some of this becomes a history lesson. Ahora vamos a tener una especie de clase de historia, History that we need to lay out porque necesitamos aprender una historia para poder aplicarla, and then make application. para poder hacer una aplicación. So some of this may just be repeating history. Así que tal vez lo que hablemos aquí sea historia repetitiva para algunos. 61 to 65 is the Civil War. Del 61 al 65 fue la guerra The civil. United States is divided. Los Estados Unidos se encuentran The divididos. northern states, Los estados del norte, Les États du Nord, are they pro-slavery or anti-slavery? ¿será que ellos eran pro o anti-esclavitud? against. Northern. No, N-O-R-D. El norte So the northern Donc le Nord, is against slavery. estaba en contra de la esclavitud. And l'esclavage. who's leading them? ¿Y quién los dirige a ellos? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. But the southern states, Mais les États Pero los estados del sur, how are the southern states with slavery? comment est-ce ¿qué qu'ils se creían placent ellos respecto a la esclavitud? for, they're for it. South? S-U-D. Ellos eran a favor. So there's a divide between the northern and the southern states. Entonces hay una división entre los estados del sur y el norte. The north is the union Le Nord, El norte son las uniones. for the union of states. Ellos pelean, luchan por la unión de los South is the estados. confederacy. et le Y el Sud, sur era la confederación. You can also Pero también divide them between political parties. los podemos dividir en partidos políticos, North and south. Nord et norte y Sud, sur, Against slavery, for slavery. contre a favor y en contra de la Which side esclavitud. is Democrat, which side is Republican? ¿Qué lado estaban los demócratas y qué lado estaban los republicanos? Le Nord, c'est Disabled. Je sais pas, les gens disent les deux alors. Republican or Democrat? Républicain ou ¿Republicanos o demócratas? It's not Democrat. démocrate? Pas démocrate. No, demócratas. North is Republican. El norte era republicano. The south El sur is Democrat. Ce sont des eran demócratas. C'est quoi la différence entre les deux? ¿Cuál es la Democrat, Les Los demócratas. for slavery. Republican, anti-slavery. Demócratas eran a favor de la esclavitud y los republicanos en So contra. question, Donc, qu'est-ce Pregunta, which side do you want to place Trump? ¿de qué lado quieres poner a que Trump? placer Trump? But they're anti-slavery. ¿Anti-esclavitud? Democrat. Mais eux, Pero c'est ellos son demócratas. Oui, mais pour l'esclavage. So what I said to an American friend recently Así que lo que yo le dije a un amigo estadounidense hace poco is it depends. es que depende. Everything bad about the North Todo lo que es malo respecto al norte is Trump. es Trump. Everything bad
bad about the South is Trump. Y todo lo malo acerca del sur es Trump. C'est Trump. So you have two different perspectives. Tenemos dos perspectivas diferentes. Because it's the South Porque es el sur that is anti-slavery. que son qui est pour anti-esclavitud. l'esclavage. Qui est pour. That's Que son pro-esclavitud, disculpe. qui est pour l'esclavage. Que son pro-esclavitud. Así que el sur You can easily connect that pueden fácilmente conectarlo Donald Trump. con Donald You Trump. need to see it from two perspectives. Pero hay dos perspectivas que tienen que tomarse en cuenta. El norte That brings in church and state. son ellos los que unen la iglesia y el Estado. We're going to go through that history. Y vamos a ver esa historia. Abraham Lincoln is a dictator, Abraham Lincoln era un dictador, but he's anti-slavery. pero era anti-esclavitud. 1865 is 1865 what year? es ¿cuál año? Is what year? C'est quelle année? ¿Qué año es? In application. En aplicación, Brother Eric. hermano Eric. 2019? 2019, why? 2019. ¿Por qué 2019? ¿Por qué el 65 es 2019? So Trump is less and less restrained. Pues Trump va a estar menos restringido. '65 is the death of Lincoln. El 65 es la muerte de Abraham Lincoln. So you did a study Entonces tú has hecho un that estudio is through the revolutions. donde nos hablaste de las revoluciones. You said the end point of the revolution. Y notas que el final de la revolución, End point of the revolution. y eso al final también es el fin de la revolución, 1865 1865 2019. al 2019. Lay out all the revolutions and you can make that connection. Nosotros habíamos estudiado las revoluciones y podemos hacer esas conexiones. So if we use 1863 as the midpoint, Si usamos 1863 como el punto en medio 1865 is 2019 y 1865 como 2019, En 2019. because we're overlaying this history. Parce que nous porque lo que estamos es superponiendo las dos, una historia sobre la otra, superponiendo teniendo el punto en medio de la revolución y aquí también hay un punto en medio en esa revolución. Like a set of scales that balances in that midpoint. C'est comme une Es como balance dos escalas qui est que, égale à un o balanzas certain que point. están But if colgando we're doing a story of the del punto en el 151 medio. Mais si nous racontons l'histoire des 151, Esa sería la historia del from 151. a different perspective, d'après une De perspective una perspectiva différente, what year diferente, is 1865? ¿qué año puede ser 1865? So we can say 1861, on peut Podríamos dire decir que 1861, 1863, 1863 1865. y 1865. And we can say Et on Y peut podríamos decir 1865 is 2019 1865 es 2019 because of this midpoint. à cause por de causa ce de este point punto en el medio. We understand that from the revolutions. Y eso lo entendemos estudiando las revoluciones. But if we use 151 instead, Mais si à Pero la si place usamos de el 151, 151, we're not going to do a midpoint study. no vamos a hacer un estudio de puntos en el medio Just want o to take 1865 de medios caminos. Solo quiero usar el 1865 151. y usar el 151. What year does it take us to? ¿A qué año nos lleva? 2016? 2016. Al 2016. 16. So in 2019, En 2019 En 2019, you see the death of a dictator and the rising up of a dictator. vemos la voyons muerte de un la mort d'un dictador y el dictateur et la levantamiento montée de d'un otro. dictateur. So this is the death of Abraham Lincoln, Donc ça, Esta c'est aquí es la mort muerte de Abraham Lincoln, a dictator, un un dictateur, dictador, and the rising up of another dictator. y el levantamiento de otro. et la montée d'un autre dictateur. We've gone through that study a number of times. Ese estudio lo hemos hecho varias veces. This is Donald Trump and Donald Trump. Esto es Donald Trump y Donald Trump. Death of a dictator, rising up of a dictator. La muerte de un dictador y el levantamiento de otro. See that repeated from 2016 to Sunday law. Y eso lo hemos repetido del 2016 a la ley dominical. Jusqu'à la loi du dimanche. In this context, En este contexto, is Abraham Lincoln good or bad? ¿será que Abraham Lincoln es bueno o malo? Who is Abraham Lincoln here? ¿Quién es Abraham Lincoln aquí? Trump. 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 So good or bad? Donc bon ¿Es bueno mauvais. o malo? Bad. Mauvais. ¿Es malo? Because he was a dictator in this civil war. Porque él era un dictador en esta guerra civil. So Abraham Lincoln becomes bad. Donc Así que Abraham Lincoln se Just torna that alguien someone malo. else is coming. Mais c'est juste qu'après Muestra que quelqu'un alguien d'autre peor vient. viene. Because this is a story Parce que Porque ça, esta es c'est la historia of civil war
war and dictatorship. de la guerra civil y de dictadura. But if we use the 151, Pero al usar el 151 de esta otra forma, take the same year, usamos este otro año, el 1165, this is the death of Abraham Lincoln. y lo dividimos, y aquí veríamos la muerte de Abraham Lincoln 2016. en 2016. Abraham Lincoln, Abraham for Lincoln or against slavery? era a favor o en contra de la esclavitud. Against. Era en So is he contra. good or is he bad? ¿Será que él es bueno o es malo? He's good. Es bueno, But he dies in 1865, pero él murió en el 65. and without ever being elected by the people, Y sin nunca haber sido escogido por el pueblo, Andrew Johnson takes his place. Andrew Johnson tomó su lugar. Andrew Johnson for or against slavery? ¿Será que Andrew Johnson era a favor o en contra de la esclavitud? He's for it. Él estaba a favor. Pro-slavery, pro Era, the South. era pro esclavitud, pro Estados del Sur. That's why he's the first president to be impeached. Por lo tanto, fue el primer presidente en ser destituido, el proceso legal impeachment. 2016, 2016. You have the end of a president who's against slavery, tenemos el fin de un presidente que era en contra de la esclavitud the beginning of a president who's pro-slavery. y el comienzo de un presidente que es en contra de la esclavitud. We can see history from more than one perspective. Podemos ver la historia de mediante más de una perspectiva, Plus d'une perspective, tout comme avec Ipsus. The same as our parables of agriculture. tal como nuestras parábolas de la Or agricultura, that parable of the pearl that we spoke about. o como en la parábola de la perla de la cual habíamos Abraham hablado. Lincoln is perfect, he's good. Abraham Lincoln es perfecto, es bueno, He's anti-slavery. cuando él es anti-esclavitud, But he's bad pero él es malo when he's church and state. cuando tiene que ver con la iglesia y el Estado Dictator. y dictadura. So when we look at history from this perspective Al ver la historia de esta perspectiva, of the Civil War, de la guerra civil, we have to see both. tenemos que ver ambos. The South El sur did not introduce church and state. no introdujeron la iglesia y el The Estado, North that did that in response to a crisis. pero sí fue el norte quien lo hizo por causa de una crisis. At the same time, Al mismo tiempo, they're anti-slavery. ellos son anti-esclavitud. Go into Ellen White's writings, Podemos ir a los escritos de la hermana White she'll make quite clear y ella lo dirá de manera muy clara de que el norte is in the right and the South is in the wrong. estaba en el lado correcto y el sur estaba en el lado We incorrecto. have to know which perspective we're looking at it from. Tenemos que saber de qué perspectiva lo queremos ver. Perspective, on regarde à ça. And our perspective for this history, Y nuestra perspectiva para la historia de ahora particularly, is church and state. va a ser particularmente el asunto de iglesia y Estado. Est-ce qu'il y a des ¿Alguien tiene preguntas o pensamientos? O comentarios. So in 1861, En the 1861, Civil War starts. esta guerra civil comenzó. Cette guerre civile commence. The Civil War starts in 1861. La guerra civil comenzó. En 1861. It's a national crisis, Es una crisis nacional and the North wants to make a statement. y el norte quería hacer una What declaración. statement do they want to make? ¿Qué declaración quería hacer el They want norte? to make some type of public declaration Ellos querían hacer algún tipo de declaración pública that God is on the side of the North. de que Dios se encuentra del lado del norte. They had been wanting to introduce God into politics, Habían estado queriendo introducir a Dios en la política, make some type of statement of America as a Christian nation. hacer algún tipo de declaración respecto a los Estados Unidos como una nación cristiana, But because of the separation of church and state, that had never got past the court. pero por causa de la separación de la iglesia y el Estado, eso jamás aconteció. But the minute there's a national crisis, Pero en el momento de que hubo una crisis all of a sudden it nacional, becomes a popular idea. de repente se volvió una idea popular. There's a pastor in the north in Pennsylvania, Hubo un pastor en Pensilvania the pastor of a Baptist church, del norte, pastor de la iglesia bautista, sends a request to the Treasury Department que mandó una petición al Departamento del Tesoro of the United States, November 1861. en noviembre de 1861. And it's a request Esta petición, that they come up with some type of statement recognizing God. donde ellos piden que se cree una especie de They want declaración some type of pública, religious phrase alguna frase religiosa que reconozca a Dios, De phrases religieuses. to be stamped on their coins. para que la pongan en la moneda. Religious phrase. Una frase religiosa fue la petición hecha ese año, para ser colocada en las monedas. R-E-L-I. Can we just do that, right? Phrase
religieuse. So there's a call for a religious phrase Así que este llamado, para esta petición para una frase religiosa, Pour qu'elle soit fue hecha para mise sur leur que se colocase en la moneda de Estados Unidos, M O en las monedas. double N A I E. So they want a religious phrase on their currency. Por lo tanto, ellos quieren una frase religiosa en sus monedas. Before the war, it hadn't been a popular idea. Antes de la guerra no era ninguna idea popular. But now in a crisis, De repente, en esta they crisis, want to make a statement ellos querían hacer una that declaración separates them from the South. que los distinga del The sur. South is against God, El sur está en contra de Dios religion, y la religión, God is on the side of the North. y Dios está del lado del norte. And one of the reasons they want to do that, Una de las razones por las cuales quieren hacer eso, because it's only the beginning of the Civil War and the outcome is not certain. porque es apenas el comienzo de la guerra civil y el resultado es todavía incierto. But because of the First Amendment, it had already been, Ya it lo- had always been prevented. Ya lo querían hacer desde antes, pero por causa de la primera enmienda no So podían. this Baptist pastor, Entonces este pastor bautista, Baptiste, his name is Mark llamado Watkinson, c'est Mark Mark Watkinson. writes to the Treasury Department Watkinson, que le escribió al Departamento del Tesoro, Département de la trésorerie, and asked them to come up with a religious phrase. pidiéndoles que crearan una frase religiosa. The National Secretary El secretario general responds to him le respondió and approves the idea. y aprobó la idea. And Congress begins to decide on a religious phrase. Y el Congreso empezó a votar y decidir por una frase religiosa. Décider par rapport à une phrase religieuse. What phrase do they want to invent to place on their currency? ¿Y cuál fue la frase a la cual terminaron Sur escogiendo? leur monnaie. Sister Natasha. Natasha, Hermana Natasha. nous nous confions en Dieu. The phrase they choose La frase que escogieron is In God we trust. C'est en Dieu se nous dice, en Dios confiamos. America, Si Al vous pensar en los Estados this Unidos, phrase comes to mind. et y de repente aparece esta frase, vient à votre mémoire, It isn't any older than 1863. elle n'est pas esta frase no es más vieja que 1863 Result of the Civil War. et c'est un y fue un resultado direct directo de la guerra civil. North wanting to introduce the idea of God Y el norte queriendo introducir la idea acerca de Dios at a government level. en un nivel gubernamental, That they're a Christian nation de que son una nación cristiana and the South is in rebellion to God. y de que el sur está en rebelión contra Dios. So in Acts 27, En Hechos 27, what waymark is this? ¿qué marco o hito era este? ¿Dónde está localizado? I'm looking for the word in the chapter. Moi, je cherche Estoy buscando por la palabra en el capítulo, Location. le lieu la localización geográfica. Nidus. Cnide. Nido o genido. So the ship, Donc le bateau, El barco Alexandria, de Alejandría, what does it represent? ¿qué representa? il représente quoi What par la does it définition represent? ¿Qué representa este barco? Institutions, which ones? Las instituciones, ¿cuáles? United States and Adventism. Los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. We're focusing on the United States. Nosotros nos enfocamos principalmente en los Estados And we Unidos. noticed something peculiar about this voyage. Y hemos notado algo peculiar respecto a esto. particulier par rapport à ce voyage. They had a set path to follow. Ellos tienen un cierto curso que deben They get seguir. to Nidus. Ils arrivent Llegan a Cnide. What Cenido. do they do? Et qu'est-ce qu'ils ¿Y font? qué hicieron? They change course and head south. Ils changent de Cambiaron de curso y fueron al sur. 1863, En 1863, Adventism and the United States. el adventismo y los Estados Unidos This is where they go off course. se salieron de curso Never get back on course. y nunca Ils vuelven. reviennent jamais. So 1861, 1861 crisis. Crise, vemos una They crisis want to say God is on our side. y ellos quieren decir Dios está de nuestro lado. Approved by the government. Acaba siendo aprobado por el gobierno. In 1863, Congress chooses the phrase, En 1863 el Congreso escoge una frase, In God we trust. en Dios confiamos. Between 1861 and 1863, Entre 1861 y which 63, side was winning in the Civil War? ¿cuál de los dos lados estaba ganando la guerra civil? The South. El sur.
So the South had been winning. Donc, El le sur Sud había estado gagnait, ganando. The South is the Democrats. El sur son los le Sud, demócratas. c'est les démocrates. So just prior to 1863, Así que justo antes de 1863, Democrats are winning in this civil los war. demócratas son los que están ganando esta guerra civil. So the statement by Secretary Chase, Ahora, esta declaración La hecha déclaration faite par le por este secrétaire secretario général, Congress must recognize God, c'est dice, el Congreso tiene que reconocer a Dios, place the nation under divine protection. de modo que se pueda colocar a la nación bajo la protección divina, pues estamos en una crisis They nacional. want divine protection on their nation. Y si queremos la protección divina en nuestra sur leur nación, nation, They must recognize their nation as under the authority of God. debemos reconocer entonces que Dios es la autoridad de nuestra nación. So just prior to 1863, Así que justo antes de the 1863, Democrats are winning. los demócratas están ganando. This is a turning point. Y este es un punto de inflexión en la historia de la guerra civil. Turning point. Un punto crucial, clave. T-O-U-R-N-A-N-T. And what is that turning point? Et ce point ¿Y cuál es c'est quoi? esta... What battle? Quelle bataille? ¿Qué batalla fue la que causó este punto clave en la historia de la guerra This is the civil? Battle of Gettysburg. Llamada la batalla de Gettysburg. Do you all know that battle? Est-ce que vous la ¿Todos connaissez? conocen esta batalla? Possibly the most famous battle of the Civil War. Es posiblemente la batalla más famosa de la guerra Connue civil. de la guerre civile. It's when the North begins to win. Es cuando el norte comenzó a ganar. The tide turns Les vents changent against the Democrats. et se Y tournent contre empezaron a ganar. Abraham Lincoln makes a famous speech, the Gettysburg Address. También Abraham Lincoln dio un discurso muy famoso conocido como el discurso de Gettysburg. Gettysburg. And in this Gettysburg Address, Y en este discurso, De Gettysburg, he recites the Pledge of Allegiance, él recita la alianza a la bandera but he introduces a couple of words. y introdujo unas palabras que no estaban en esa... Es como ¿cómo se dice? Es como un juramento a la nación, a la alianza, a la So the nación. Pledge of Allegiance reads, Donc la déclaration d'allégeance. Y él leyó, I pledge allegiance to the flag of the United States, donde él dice, prometo Allégeance au drapeau des États-Unis. fidelidad a la bandera de los Estados Unidos y a la república que ella representa. Una nación indivisible, indivisible, with liberty and justice for all. con libertad y justicia para todos. So he recites that, Él recita eso, there's two extra words. pero él añadió dos palabras que no He says, I estaban. pledge allegiance to the flag Él dice, declaro fidelidad a mi of the bandera United States de los Estados Unidos and to the republic for which it stands, y a la república que representa, one nation. una nación. And then Abraham Lincoln introduces two words. Y allí introdujo las dos palabras. Under God. Una nación bajo One Dios, nation, una nación under God. bajo Dios. So he's introduced Él introduce Introduit the concept of a Christian nation el concepto de la nación nation cristiana chrétienne. at the level of the government a nivel del gobierno, under the authority of God. bajo la autoridad de Dios. C'est le serment d'allégeance. So 1863, Así que en 1863 turning point, es un punto Republicans de begin to inflexión. defeat the Democrats. Los republicanos comenzaron a derrotar a los demócratas. In God we trust is chosen Se escoge la frase en Dios confiamos Confiance est choisie. to be stamped on the coins. para que fuese colocada en las monedas. Sur la monnaie. The Battle of Gettysburg, À Es la batalla de Gettysburg. and at the Gettysburg Address, Et lors du discours de Y el Gettysburg, discurso de Abraham Gettysburg Lincoln introduces the phrase Abraham es donde Lincoln tenemos a introduit la Abraham phrase, Lincoln introduciendo la under frase God, en Dios one confiamos, nation under God. una nación bajo Dios. There's one other Et ça, c'est pas bien de le dire. À cause de l'Église et l'État. the United States under God. Est-ce que Los les Estados États-Unis sont Unidos sous Dieu? bajo Dios. Does
anyone think the United States is under God? Est-ce que quelqu'un pense que les États-Unis se trouvent sous Dieu? A.T. Jones. A.T. Jones. The United States government El gobierno de los Estados has Unidos no religion no tiene and religión never had any. y nunca ha tenido. It is forbidden in the Constitution. Está prohibida en la C'est interdit dans Constitución. la Constitution. So can Abraham Lincoln ¿Será que Abraham Lincoln say the podía United States under God? decir que los Estados Unidos es una nación bajo Dios? He's going to say that. Él va a decir eso. He should be saying one nation under Muhammad. Él también debería haber dicho, entonces, es una nación bajo Recite some laws Mahoma. that are fair. Et en récitant Para la ser Bible justos, plus ¿no? pour que ce soit juste. But he can't say one nation under God. Pero él no puede decir una nación bajo Dios, Because his government, porque su gobierno, under the Constitution, bajo la Constitución, cannot have religion no puede tener religión, incorporated. no la puede incorporar. There's a question? Yes, Brother Eric. Creo que ella leyó una cita de A.T. Jones, pues alguien preguntó que por qué Abraham Lincoln no podía decir eso, y ella explicó Do you know if at that time the que Estados Unidos no puede tener religión was on the Bible? por parte del gobierno. No puede promover una religión encima de Je otra. crois que oui. Il faisait serment. My understanding Mi comprensión in today's age, en estos días if you're a good Democrat es que si eres un buen demócrata and you allow in a Muslim woman, y permites a una mujer Une musulmana, femme musulmane, she swears on the Quran. ella jura sobre el Swear on Corán. what you want to, what you believe in. Tú puedes jurar sobre aquello en lo que tú crees, But the government doesn't create any religious test for you. pero el gobierno no puede crear ninguna prueba religiosa para que tú puedas ser un funcionario, un There oficial. was an outcry when she did that. Y hubo todo un problemón cuando ella juró, cuando ella protestó respecto a eso, a poner la mano sobre la Biblia, There's parece. one other thing that happened in 1863. Hay otro asunto que pasó en 1863. A movement begins. Un movimiento comenzó. What is that movement? ¿Qué movimiento es? The National Reform Movement. El movimiento de la Reforma Nacional. So you have all these churches in the north. Entonces tenemos a todas estas iglesias en el norte. They're afraid that they're losing the civil war. Ellas tienen temor de que estén perdiendo la guerra civil. So they come to the conclusion Por lo tanto, llegaron a la conclusión that God is judging their country. de que Dios está juzgando a su nación. So quoting from A.T. Jones. Y voy a citar de A.T. Jones, el This adventista, is 1893. en 1893. 1893. Why is 1893 significant? ¿Y por qué es 1893 algo significativo? Chicago World Fair. Por el Chicago, por la feria de Chicago. Why is that significant? ¿Y por qué es significativo? Loi du dimanche. What do we do with that? Mais Porque qu'est-ce es qu'on una ley fait avec ça? dominical. ¿Cómo así? We take it 126 to 2019. Nosotros usamos el 126 de 1893 y nos lleva a 2014. 1888. Entendemos que What is 1888 that? C'est quoi? Sunday law. fue una ley dominical. 1888 is a Sunday law, 1888 fue una ley dominical. Dimanche. which is one of the reasons you can create a 126. La razón por la cual podemos crear el 126 Les 126. Take it to what year? y llevarlo a qué año? 2014. 2014. But if you read A.T. Jones, Mais Pero si si on lit leemos A.T. A.T. Jones, there's three particular years he marks hay 3 años en particular que él marca for this development. para este desarrollo. Another one Otra fecha is 1863. es 1863, This is where it all begins with the National Reform Movement. que es donde todo comenzó con el movimiento de reforma nacional. This is the beginning of a movement Ese fue el comienzo de un reform the movimiento nation. en el cual ellos querían reformar a So la the nación. nation has been formed, Por lo tanto, la nación había sido formada de cierta and it's forma, going to be reformed entonces ellos quieren reformarla back to an original, better condition. para que llegue a una forma original mejor. Condition meilleure. How do you understand the concept of reforming? ¿Cómo ustedes entienden el concepto de reforma o reformar? If you have something Si tú Vous tienes avez algo quelque chose and you reform it, y lo reformas, reformez, what do you do? qu'est-ce que vous ¿qué haces? Sister Isolde? State he was from the beginning.
On le remet dans l'état dans lequel il était au début. Traer algo como era en el principio. So if I'm a good Christian Si yo fuese un buen cristiano Chrétienne. and I start doing some things I shouldn't, y comienzo a hacer cosas que no Ne debería, pas faire. and someone tells me I need to reform, y alguien me dice, necesitas reformarte, going to go back to doing good moral things again. es que vuelvas a hacer las cosas morales buenas que hacías en algún cierto momento. On est d'accord ¿Estás avec bien ça? con eso? Oui, non? ¿Sí? Saying no. Alguien dijo que no. ¿Quién dice no? If you are doing something bad Parce que si on fait quelque chose de mauvais, and someone tells you No estoy entendiendo lo que dice la hermana. reform yourself, et quelqu'un Si alguien te dice que te reformes, réformer, that means ça veut dire significa you should leave your sin and go to the right way. ça veut dire que tu devrais laisser ton péché et no entiendo. aller dans le bon chemin. Pour moi, c'est ça. I agree. Je suis d'accord. But what are they wanting to send you back to? Mais Pero ¿a qué quieren ellos enviarte de vuelta? à quoi? À où? À ton passé? I think that's what we were saying. Je pense que c'est ce qu'on dit. Creo que eso es lo que están diciendo. So, Oui, j'ai pas compris so ça. I'll try and rephrase how I see it. Voy a tratar de reformular lo que veo que dices. See it this way or differently. Et tu ¿Puedes peux dire decirme que tu si vois lo comme ves de ça esta manera o Let's diferente? say it's 1888. On va dire qu'on Digamos que es There's 1888 some good people, y hay ciertas personas buenas, really good reformed Adventists, son buenos adventistas reformadores, got all kinds of morals. toutes les que tienen ciertos estándares morales, Down, it's 2019, y cuando llegamos al 2019 and you might have some Adventists here who are immoral. y de repente ves a unos ciertos adventistas que son A inmorales, good conservative y un buen conservador will come to them iría a and say ellos you need to reform. y les diría, ustedes tienen que reformarse. Now maybe earlier in their life they hadn't been more moral, Así que tal vez no significa que tal vez ellos en algún momento de su vida fueron morales, but outside of one person, pero extrapolándolo a solo una they're telling them persona, they need to go back to a previous good condition. lo que les están diciendo es que ustedes tienen que volver a una buena condición. précédentes. Back when this conservative Adventist thought the church was moral. A aquel momento, cuando estos adventistas conservadores pensaban que la iglesia era moral, We era have our own buena. reform movement. Nosotros tenemos nuestro propio movimiento de They reforma. think Adventism has become immoral. Es este grupo que cree que la iglesia se ha convertido en So algo it needs inmoral. Donc ils Por lo doivent, tanto, ellos undergo dicen, reform. tenemos que Undergo reform. ils doivent donc llevar a cabo una reforma prendre une réforme Back to an original, better condition. pour revenir a dans una une condición buena. originale meilleure. Are we okay with is that? Todos entienden el concepto. So it might not be the person themselves that was originally moral, Donc peut-être que c'était pas la personne elle-même qui était de manière originelle morale. but they're saying we need to go back into the original condition of our church. Un reformador, cuando te dice que hay que reformarte, quiere que vayas a la forma original en que la iglesia era en el So principio. this movement begins. Entonces, ese movimiento de reforma nacional comenzó. Mouvement de réforme Ellos querían hacer esa reforma en los Estados Unidos. Ellos querían que Estados Go Unidos back to a condition volviese a la where condición they thought it was what? donde ellos pensaban que Estados Unidos era ¿qué? Moral. Era moral. I want to say Yo quiero decir, they want to take America back ellos querían llevar a Estados Unidos atrás, where it was great. a donde era grande. It's nationalistic. Es nacionalista. They want to reform America. Ellos quieren reformar a Estados Unidos Make it great again. y hacerla grande de rendre nuevo. grande à nouveau. It's the same thing. C'est la Es même decir, es el mismo National concepto. Reform Movement. El movimiento de reforma nacional de esa Make época America great again. es como el hacer América grande de nuevo de hoy. Both are wanting to take the nation back to an original history, Ambos quieren llevar a los Estados Unidos a una historia original which they don't want to state qu'ils ne veulent pas donde dire. when they think it was a great nation. un tiempo donde ellos creen que era una gran Pas dire, nación. mais C'était là où ils pensaient que la nation était grande. Now all you need to do Ahora, todo lo que ustedes necesitan is hacer investigate what history they think that is. es investigar qué historia creen ustedes que se refieren ellos cuando dicen eso. Are we all okay with that? Todos estamos bien al entender eso así. So the National Reform Movement begins in 1863. El movimiento de reforma nacional comenzó en They're wanting to make America great. en 1863 y quieren hacer a Estados Unidos grande de nuevo. We placed this 1863 Y hemos colocado esta historia de 1863 one junto con el 151, 2014.
y el 2014. 1888, 1888, 126, el 126, 2014. 2014. These are the two histories taken to 2014. Estas son las dos historias que nos llevan a 2014. But Brother Aaron told us Pero el hermano Aaron nos contó 1893. acerca de 1893. So 126 Es el 126 2019. al 2019. In 1893, Y 1893 fue una ley dominical. A.T. Jones lists these histories. A.T. Jones fue el que hizo esa lista de 3 eventos, donde él explica la progresión de esa ley dominical. 63, 88, 93. 63, 88, 93. Yes. Could you repeat what is 1893? ¿Podrías explicar de nuevo qué fue 1893, hermano Aaron? Donc c'est la Fue foire mondiale la, de Chicago, la Feria Mundial de Chicago, the death of, Foss and Foy. la mort de Foss and Foy. So there's a World Fair in Chicago, hubo una feria mundial en Chicago, and there's this huge fight Et il y a donde cette, hubo una lucha muy grande grande bataille over whether or not it opens on Sunday. respecto a si esa feria debería abrir en domingo o no en Chicago. So in 1893, A.T. Jones is standing in Congress Entonces en 1893 A.T. Jones fue al Congreso devant le Congrès trying to fight for them to keep Sunday out of the World Fair. et, tratando il de que el domingo no tuviese nada que ver con la Feria Mundial de Chicago, The issue of Sunday keeping. porque era un asunto religioso del domingo. Because the churches want the government Entonces las iglesias querían que el gobierno to order the World Fair prohibiese a la Feria Mundial que estaba en Chicago en aquel goes momento on Sundays. de se de faire que cerrasen en los domingos. So it becomes an issue debated in Congress. Y se terminó convirtiendo en un asunto que se tuvo que discutir en el Congreso. And A.T. Jones fought that quite hard. Y A.T. Jones peleó contra eso bastante fuerte. Because it would be a decree of the government enforcing Sunday. Porque básicamente sería un decreto del gobierno imponiendo el domingo. l'observation du dimanche. Is that okay? Sister Shimon. Est-ce que ce serait possible d'avoir la référence parce qu'on ne connaît pas l'histoire? In the a book of by A.T. Jones, The Third Angel's Message. A.T. Jones' Third Angel's Message. Yeah, Okay. that's what she said. I'll just look up. There's a whole passage Hay todo un pasaje in the American Sentinel. Dans la en sentinelle el Sentinel Americano, que es una revista adventista de aquel momento, que está en la aplicación, 1896. pero está en inglés. 1896. A.T. Jones, A.T. Jones, AMS. AMS. At the American Sentinel. AMS, que es el American It's 2.1, Sentinel, 2.1. but Dos. it's that whole a few página pages. 2, párrafo 1 y varias páginas en Sunday adelante, closing of the World's Fair. donde él habla acerca del domingo cerrando And if you go down en to la Feria Mundial. 3.1, Et si on va à Y si vas al titled 3.1, The Captivity of the Republic. habla de la cautividad de la República, And he says in 1863 donde dice en 1863 there was an organized movement hubo un movimiento by organizado religious combination por una combinación religiosa composed of the evangelical churches compuesta por las iglesias to evangélicas get the government of the United States para conseguir de que el gobierno de los Estados Unidos, committed by direct law cumpliendo to una recognize the Christian religion. que se comprometieran en respetar la Adopt and religión enforce Sunday. y que impusieran el domingo They proposed to amend the Constitution, y propusieron incluso hacer una enmienda a la Constitución declaring America to be a Christian nation. para que declarasen a Estados Unidos como una nación cristiana. So he's in here. He's talking about the history of 1893. Por lo tanto, aquí se está hablando de la historia de 1893. So I'm going to change this reference. Voy a cambiar la referencia, disculpen. I think that's a forward to introduce this. Sorry. That's a forward to introduce Donc this. ça c'est une préface pour introduire. 1893, A.T. Jones
Creo que va a cambiar la cita, tal vez no era la que nos quiso dar. CAR 3.1. Creo que es el CAR 3.1. Take you straight to the captivity of Pueden solamente colocar CAR 3.1 en la So aplicación. he's talking about the Y aparece. evangelical churches beginning this movement in 1863. Él habla allí de en 1863 las iglesias evangélicas comenzando una especie de And then he says, movimiento. in 1888, Y luego el siguiente párrafo él habla, en 1888 el senador Blair introdujo este proyecto de ley secure the worship on Sunday. para que se guardase el domingo. And then he uses this Y luego usa esto to introduce 1893. para introducir el asunto de So this 1893, section, the captivity of the republic, donde él dice, en la cautividad, en el cautiverio de la by República, describing 1863, él comienza describiendo 1863, goes into 1888, llega hasta 1888 then into 1893. y luego al 93, páginas más Here's adelante. his marking. Son 3 años que él marca en ese capítulo, que se llama el cautiverio de la República. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llevar 1863? Movement Significa el comienzo de este movimiento donde las iglesias evangélicas se están organizando and enforce Christian concepts y on the nation. quieren imponer ciertos conceptos cristianos en la nación. And the reason they're doing this La razón por la cual hacen eso is because they believe that the nation is under the judgment of es God. porque creen que la nación está bajo el juicio de Dios. In 1863, the Civil War was not going well for the North. En 1863 la guerra civil no estaba saliendo bien para el norte. The Protestant pastors Los pastores from protestantes 11 different denominations de varias denominaciones diferentes, 11, se encontraron en Ohio. Hubo una reunión en Ohio ways to appease an angry God. donde estaban tratando de pacificar a un Dios Because they've molesto, seen the failure of the North porque habían visto las fallas del norte de los as republicanos evidence y que eran muy they're under evidentes God's judgment. y ellos creían que estaban bajo el juicio de Dios en esa guerra. Y de acuerdo con el portavoz, For the Civil War, la razón por la guerra civil the reason that they're under the judgment of y la God razón por la cual estaban bajo ese juicio de Dios is because at the level of the American government, es porque a nivel del gobierno they estadounidense had failed to acknowledge the kingship of Jesus ellos habían rechazado reconocer el reinado de over Cristo their country, sobre su nación failed to enforce his moral law. y que habían fallado en imponer la ley moral de Cristo. And this conviction Y they esta, carried all the way through that history. y esta es la convicción que ellos tienen todo este tiempo, 63, 88, That same 93. conviction that they had that the nation was under the judgment of God and immoral. Es la misma convicción que tienen de que la nación está bajo el juicio de Dios y que es inmoral. That caused our early Adventists so much trouble in this history. Es la misma asunto que causó que adventistas tuvieran que levantarse contra ellos. So I want us to see, Quiero que vean what are they saying? qué es lo que realmente están queriendo decir. What are the evangelical leaders saying? ¿Qué es lo que los líderes evangélicos están diciendo? Why are they even forming this national reform movement? ¿Por qué están siquiera creando este movimiento de reforma nacional? En el 63. Porque creen que están bajo el Is juicio de Dios. America under God's judgment? Y pregunto, ¿será que Estados Unidos estaba bajo el juicio de Dios en la guerra civil? Sister Corinne, Creemos que sí. is the United States under the judgment of God? Hermana Corinne, ¿estaba Estados Unidos bajo el juicio de Dios en la guerra civil? Brother Johan, Hermano Johan, I'm saying here. yo digo aquí, en la guerra civil, 1861. desde 1861. Sí, la hermana White dice de que la guerra civil era un juicio contra Estados Unidos. So we have some quotes. Tenemos ciertas citas. Sister Manuela has referenced them. La hermana Manuela nos acaba de mencionar esas There's citas. quite a few passages. I just want to touch on this briefly. Y hay varios pasajes, pero quiero hablar de uno Go into more brevemente. detail later.
Iré con más detalle en ellos más tarde. Review and Herald, August 27. Está en la Review and Herald. 1861. 1861. So where is she? Et donc là, elle se trouve où? 27 de agosto de 1861. Paragraph 2. Es una cita de ella en 1861. Is it in French? Párrafo She 1. says, Ella dice, God's anger burns against this nation, la ira de Dios arde contra esta nación, especially against the churches y especialmente en contra de las iglesias C'est les églises who have sanctioned and engaged que han sancionado y se han in merchandise. dans la même que han estado en mercadería. Merchandise is that? Quelle O sea, que ellas estaban participando de la mercadería, marchandise quel achat, quel Slavery. de esclavos. esclavage. Says God's anger Dice que la ira de Dios burns against this nation. arde en contra de esta nación. Paragraph 3. Párrafo Paragraphe 3. 3. God's anger will not cease La ira de Dios no cesará until he has caused the land of light hasta que Él haya causado que esta tierra de luz to drink the dregs of the cup of his fury. beba Qu'il ait fait boire las copas de su ira. lumière. So God has a cup, Así que Dios tiene una copa. and what's been happening to this cup? ¿Y qué le ha estado pasando a esta copa? I want to suggest Quiero sugerir we're going to begin the cup in 1798. que podemos comenzar la copa en 1798. When does God make you drink the cup? Quand est-ce que ¿qué Dieu dijo? vous fait boire la coupe? No sé cuándo comenzó, creo que dijo 1798. Quand elle est pleine. ¿Cuándo Dios te va a dar la copa? Cuando la copa se llene. Over year after year. Année La copa après se irá année. llenando año tras año hasta el tiempo God asks you to drink that cup donde Dios te va a pedir que bebas aquella copa. is when it's full. C'est quand elle est pleine. It's 1861, Y fue en 1861 and Ellen White says Et les y la hermana White dijo, this land of light esta tierra de luz is going to drink the cup of God's anger beberá la copa de la ira de Dios to the very last drop. hasta la última gota. Estoy seguro que esa cita está también en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Donc est-ce que les États-Unis Así que ¿será que los Estados Unidos estaban bajo el juicio de Dios? En la guerra civil, sí estaban. You can go to other statements and we will do that as we repeat. Hay otras citas que podremos ir para hablar de eso y las daremos después. So Ellen White says it's under the judgment of God. Así que la hermana White dijo de que está bajo el juicio de Dios. But why? ¿Pero por qué? Because of slavery? Slavery. Por causa de la esclavitud. C-L-A-V-A-G-E. G-E. So Ellen White Donc Ellen La hermana White says the nation is being judged of God because of slavery. dice que la nación está bajo el juicio de Dios por causa de la esclavitud. Protestant leaders les dirigeants Los líderes protestantes feel that their nation is coming under the judgment of God. sienten de que la nación está así bajo el juicio de Dios. But why do they believe it's being judged? Mais Pero ¿por pourquoi qué creen est-ce ellos eux que la croient-ils nación está siendo qu'ils sont juzgada? Qu'elle est jugée? Because of the moral? Por causa de la moralidad, Morality por causa de la inmoralidad. and Et Y dimanche? Sunday is one aspect, Le dimanche, c'est el un domingo autre es un aspect. aspecto, connected to something a little bigger. pero está conectado con algo mayor. Separation church and state. La separación de la iglesia y el Estado. La separación de la iglesia y el So Estado. they believe Donc, Ellos eux, ils creen croient that the government que leur de que el gobierno must recognize the USA debería reconocer a los Estados Unidos as a Christian nation. como una nación cristiana. And until they recognize it as a Christian nation, Y no será sino hasta que la reconozcan como nación cristiana Ils le reconnaissent comme étant nation chrétienne. and enforce Christian morality, e Et impongan la mettre en moralidad place, cristiana la moralité chrétienne. God is going to judge the nation. en la cual, Dieu va hasta que no lo hagan, Dios seguirá juzgando a la nación. Al mismo tiempo, Ellen White is saying la hermana White, lo que ella dice churches that are at fault. es que la culpa es de las iglesias. All the nation is under the judgment. Toda la nación está bajo el juicio de Dios por causa de la But she esclavitud. particularly says, Y ella particularmente dice, especially against the religious bodies especialmente los cuerpos who religiosos have sanctioned and engaged in merchandise que han aceptado y han participado de esta mercadería of people. de personas. So they're saying
Ella dice, because of the government being not disculpa, recognizing God ellos creían que era que el gobierno no reconocía a Dios, la causa del and juicio immorality, y la inmoralidad. and God's people are saying, Pero el pueblo de Dios no, decía, God's angry at you. no, Dios está molesto contigo. It's not about immorality, No es acerca de la inmoralidad, it's because of you. es por tu culpa. So you have two streams of information. Por lo tanto, tienes dos fuentes de información. Both are recognizing a national crisis. Ambas reconocen una crisis nacional, Two opposite stories pero dos historias why opuestas the nation is under en judgment. cuanto a por qué la nación está bajo el juicio de Dios. We bring this into our history. Y hemos traído esto a nuestro tiempo. Many recognize. Muchos reconocen, Two sides recognize. dos lados reconocen, It's a history of national crisis. de que están en la historia de una crisis nacional. But there's two opposite narratives. Pero había dos propuestas, dos narrativas opuestas. Why? ¿Y por qué? We need to understand the difference between our narrative Necesitamos entender la diferencia entre nuestra narrativa and the Protestants of today, y los protestantes de hoy, because it's a repeat of this history. porque es una repetición de esta historia. Ellen White, La hermana White the Protestant leaders. y los líderes protestantes. 1865. 1865. The Civil War ends La guerra civil termina. with the death of Abraham Lincoln. Es la muerte de Abraham Lincoln. It's the victory for the Republicans. Fue una victoria para los republicanos. 1863. Choose the phrase "In God we trust." Escogieron la frase "En Dios confiamos". In 1864, En 1864, process of stamping it on the coins begins. el proceso de estampado en las monedas comenzó But there's a particular act of Congress. y hubo un acto del Congreso 1865. en 1865 Production of new coins donde se produjeron nuevas monedas that decrees that this motto of "In God we y trust." se declaró que ese nuevo lema "En Dios confiamos" That decrees that this motto Qui décrivent que ce slogan, qui décrète of "In God we trust" que decretaron que must be stamped on all esta these frase coins. doit être fuese placé sur puesta toutes ces en nouvelles todas las pièces. monedas. So we've taken this history Esa historia la hemos tomado entonces and laid it over ours. y la hemos puesto encima de la nuestra. If we use this as a midpoint, Si usamos esto como el punto en medio, we can bring the Civil War into this history. podemos traer la guerra civil a nuestra historia. But if we use the 151, Pero si usamos el 151, 1865 1865 2016, es 2016. we mentioned that there's more than one perspective. Habíamos mencionado que hay más de una perspectiva, So I want to include así que quiero incluir 1868. 1868. 1865 is 2019. 1865 es 2019 1868 is 2019. y 1868 va a ser también 2019. Este es el 151. In 1868, Luego en there's two 1868 amendments to the US Constitution, hubo dos enmiendas hechas a la and it Constitución gives rights to the freed slaves. y le da derecho a los esclavos, So in esclavos. 1865, they're given liberty, En 1865 les dan la libertad and in 1868, y en 1868 with amendments to the Constitution, se le hace una enmienda a la Constitución they're given their rights. donde les dan derechos a los esclavos. Primero los liberaron y después les dieron In derechos. 1865, En 1865 given their freedom. les dan la libertad a los esclavos. In 1868, there's two amendments. En el 68 se hacen dos enmiendas. It's the 14th and the 15th Amendment, Es la enmienda 14 y 15, and this gives the rights to the freed slaves. donde se le dan derechos a los esclavos libres. But they come up with a problem. Pero llegaron a un problema. If they're going to put in this amendment Si ellos van a poner esta enmienda and specify that black people now had the right to vote, y donde dijeron que ahora las personas negras tienen el derecho a votar en el they had to be a 68, little bit specific, se vieron forzados a ser un poco específicos, more specific than the Constitution had been before. más específicos que lo que la Constitución había sido antes.
So the original constitution La constitución original just spoke about persons or people. solo habla de personas, las personas en general. The original constitution La constitución original covers the whole nation. cubre toda la nación porque dice personas, Only talked about persons. pues usa la palabra pueblo, Under gente. that, Et ensuite, Y par luego dessous, you had the constitutions of the states or state laws. tenemos las constituciones de los estados o las leyes estatales. ou les lois d'État. And the state laws were more specific. Las leyes estatales eran más específicas que la So Constitución. the US Constitution Por lo tanto, la Constitución de los Estados Unidos talks about people Parle de habla acerca de personas and people having the right to vote. y que las personas tienen el derecho a votar. personnes qui ont le droit de voter. You go down to the state, Lorsqu'on Cuando va dans vas al les États, estado, the state doesn't say people, en un estado no dicen it personas, says men. dice hombres. It's gender specific. c'est Son spécifique au específicos en niveau cuanto al genre. género, But that doesn't apply to the US Constitution. pero eso no se aplica a la Constitución estadounidense. So when they bring in the 14th and 15th Amendment, Así que cuando se escriben la enmienda 14 y 15, they have to allow black men to vote, ellos tuvieron que permitirle a los hombres negros el but they voto, want to make it specific Mais pero il faut querían que cela hacerlo soit específico. spécifique. so that black women don't think they also are given that right. de modo que las mujeres negras no crean que ellas tienen el derecho a votar And también. it's the introduction of gender Y aquí se introduce into the US Constitution. se introduce el asunto de género en la Constitución estadounidense. Y eso comenzó un nuevo movimiento, Towards freedom. un movimiento en favor de la libertad. The first mention of gender in the Constitution Es la primera vez que se menciona el asunto de género en la Constitución, between men and women. donde diferencian a las mujeres de los hombres. Previously, only state laws Avant, ce n'est Anteriormente, solamente las leyes del Estado had made this distinction. habían hecho esta distinción. And one of the pioneering women in that history Y una de las mujeres pioneras de esa época said if they get this word male inserted, dijo, que s'ils si ellos quieren hacer esta obra solamente para it hombres, takes us a century to get it out again. il nous faudrait un nos va a siècle tomar mucho tiempo salir de It esto. began the women's rights movement. Eso comenzó el movimiento de los derechos de las le mujeres mouvement du droit des en femmes. los Estados Unidos. 1798 En En 1798, we have 1798 a constitution había una constitución only says people, donde dice personas, personne. but it's been interpreted pero la manera en que se interpretó to mean white es que solo significa and blancos male. Et y hombres. They deal with the white Consiguieron solucionar el problema de blancos, de que no era solamente para blancos, pero no habían resuelto el problema de que decía solo hombres. Así que después de la guerra civil, allowed black men the right to vote, le permitieron a los hombres negros el derecho a votar. Pero en el 68 introduced gender. ils también introducen el asunto del género. Right to vote. ¿Cuándo le fue dado a las mujeres el derecho al voto? Wasn't quite 100 years later. C'était pas vraiment 100 ans plus tard. En 1920. The 19th Amendment, Es la enmienda número 19, de hecho, 1919. de 1919. Coincidence. Una Est-ce coincidencia. que c'est une coïncidence? La enmienda 19 en 1919 le permitió a las mujeres The votar. 19th Amendment, 1919. Es la enmienda 19 en 100 1919. year anniversary. C'est Y l'anniversaire oye, de 100 ans. o sea, este when año these things should be revisited. es el, Sorry. 100 year anniversary es el centenario C'est le centenaire. in the year when these things should be revisited. en este año tan importante donde el asunto del género tiene que ser revisado. When did slavery enter the United States? ¿Cuándo la esclavitud entró en los Estados Unidos? I'm not talking about Spanish. No estoy hablando de españoles. They did it earlier to their colonies, Ellos lo hicieron antes en sus colonias, British colonies. Les colonies pero las colonias británicas, 1619. en 1619. This year is the 400th anniversary. Este año es, cette année-là, c'est hoy, o sea, este año 2019 es Right to el, vote. et le droit des femmes de voter. 100th anniversary. se cumplen los 400 años Centenaire. desde los primeros esclavos The en los rights of Estados Unidos. homosexuals. Le droit Los des derechos a los homosexuales 1969. fueron dados en 1969. Year anniversary. c'est la Son 50 años aniversario. O Where in a sea, year, son 50 Une años. année, là nous sommes dans Nos- l'année nosotros where God estamos is giving en un every- año every opportunity donde Dios le está dando a los netineos todas las to oportunidades go back
and make a memory cell para poder crear una célula de memoria de créer des cellules mémoire of a history that's painful, de una historia que es so dolorosa, that we don't repeat the mistake. de modo que no repitamos el error. Faithful Nethinim Un netineo fiel is reading story after story leerá historia tras in the historia Washington Post en el Washington Post or another good source, o cualquier buena fuente de información. Este año talking about 1619, se hablará acerca de 1619 y la esclavitud, 1919, pero también se hablará de 1919 y el derecho de las mujeres, y también de 1969 el derecho de las personas homosexuales. Do you have any questions or thoughts? ¿Alguien tiene alguna pregunta o pensamientos? Yes, Sister Shimon? Hermana Shimen. There was... Okay, I will wrap that up. The Constitution was La Constitución superior to, state laws, right? es superior a las leyes estatales. It's a question. The Constitution, La Constitución, I think we've discussed it somewhat. Je pense creo que la hemos qu'on a discutido parlé. bastante ya, Ellen White is clear that God had his hand in its construction. pero creo que la hermana White dice de que Dios tuvo su mano metida en la construcción de la Constitución. Une main dans sa création. I would think of it like an umbrella. Yo pensaría en ella como un paraguas Covers the whole of the USA. que cubre todos los Estados Unidos. Tous les États-Unis. And on that level, Y en ese nivel, God had his hand in it. Dios tuvo su mano allí. And the Constitution is written in such a way Y la Constitución fue escrita de tal forma that it talks of people. de que habla de personas, que habla de Want to personas. read race or gender into that, Si quieres leer asuntos de raza o género en la Constitución, De race. you have to start bringing in your own bias. It's not in the wording, vas a tener que entonces traer tus propios prejuicios, pues no están en las palabras de la Constitución, which is exactly what they've been doing for the last couple of hundred years. que es lo que de hecho han estado haciendo durante los últimos 200 Fighting años, over how to read it. peleando en cuanto a cómo deben leer la Gender and Constitución. race isn't in there. Pero género y raza no están en la Then you have Constitución. state laws, Luego tenemos las leyes estatales, and that can be anything terrible. Sorry. That can donde be anything terrible. y cualquier cosa terrible puede estar escrita ahí, Segregation, De la como ségrégation segregación women's rights, aux droits des femmes. y los that derechos de las they've mujeres. changed a fair bit. Qu'ils ont changé pas mal. Do we have? Que la notion de genre a été introduite dans la Constitution en 68 alors. So I don't understand when you're saying that the idea of gender was introduced in 1860. No entendí por qué dijiste que el asunto del género fue introducido en 1868 en la Constitución. Was it in the Constitution or state laws? Fue en la Constitución, en las leyes estatales. C'est dans les Fue una les enmienda amendements a la de Constitución. Amendment to this. Un amendement Una enmienda de lo de aquí A arriba. couple of times. Ils l'ont Y la han amendé enmendado varias veces. A couple of times that have had to be reversed. et plusieurs fois Y muchas veces esas enmiendas han tenido que ser Not every amendment has been. revertidas. No todas las enmiendas han sido buenas. So this gave rights to freed slaves, Donc ça, Esto le dio el derecho a los esclavos libres, libérés. but it specified that men had the right to pero en vote. la enmienda especificaron de que los hombres eran los que tenían el derecho a votar, no las mujeres. Michel. Hermana Michelle, Sorry, tu disais? L'amendement, il dit quoi? What does the 19th Amendment say? ¿qué dice la enmienda It says 19? women have the right to vote. Dit que Es donde se dice que las mujeres tienen el derecho a votar. When we come back Cuando volvamos, Sunday morning, el domingo en la mañana, we'll review this history. revisaremos esta Then historia I want us to look at the 63 years and go into the 1950s. y quiero que vayamos al año de los años 1950 usando el número 63. Et on va aller dans les années 50. Do we have any other thoughts or questions? ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? In 1919, is it the women in general or the white women? ¿Eran las mujeres en general en 1919 o solo las mujeres By blancas? that year, I think race had been dealt with from 68 Je crois que la Los race asuntos avait de déjà raza été ya habían réglée sido en arreglados desde el 68. as far as voting. par rapport au vote en tout cas.
les dieron el derecho al voto. Anything else? Quelque chose? ¿Algo más? Did you have your... So we'll review this history. Revisaremos esta historia. We're taking the Civil War Hemos tomado la guerra civil to our history, a nuestra historia making application. y hecho aplicación. If you kneel with me, we'll close Si our se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, Querido Padre Celestial, merci te agradecemos por las thank bendiciones. you for the week we've had. Te agradecemos por la semana que tuvimos. I pray you will keep your Sabbath holy. Pido que podamos guardar tu sábado de manera santa. Thank you that it's coming. merci Te agradecemos parce que qu'il arrive. está acercándose. Bless our studies together. Te pido que bendigas nuestros estudios juntos. As we cover these histories, Al cubrir estas historias, may we understand them correctly, que podamos entenderlas correctamente apply them correctly, y aplicarlas correctamente. for better understanding of what we're living Y que tengamos una mejor comprensión de lo que estamos viviendo. May we understand that right stream of information, Y que podamos entender la fuente correcta de información. what these issues are Y externally. qué son estos problemas de manera externa. Problématiques de manière externe. We know they have great importance for us. Nous De savons que qu'ils son sont muy de grande importantes para importance pour nous. nosotros. Pray you'll grant us a clear understanding. Te pido que nos des una comprensión clara. Plus grande compréhension. Bless those dear to us, Bénis ceux qui nous sont chers. Bendícenos, in and out of Adventism, personas que están fuera y dentro del adventismo, as they are challenged on the same concept. como están siendo hoy desafiados en todos estos conceptos. Pray that we'll have the right mindset to help Te them. pido que podamos tener la mentalidad correcta para poder ayudarlos. Pour les aider. In Jesus' name. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus, je prie. Amén.